Bueno, nos encontramos nuevamente, ya tenemos nostalgia porque ya se acabó el libro. Son 8 encuentros que hemos tenido, como del capítulo 1 tuvimos 2, serían 9 videos. Este es el video número 9 de 8 capítulos. Y el capítulo se titula El principio del fin. Suceden cosas verdaderamente sorprendentes en la novela. Después del encuentro de Sinclair con Demián y con su mamá, con Eva, Demián, digamos que está en una situación compleja porque enfrenta la guerra, una inminente guerra por la invasión de Rusia a Alemania. Estaríamos de pronto asociando estos acontecimientos con la Primera Guerra Mundial. Y termina herido y Demián le visita cuando está convaleciente y tienen una última conversación. Ese es como el contexto de la situación del capítulo 8. Y hay unas reflexiones finales y una pregunta con la que queremos terminar. Son 3 fragmentos que pudimos extraer de este 8º capítulo. El primero dice: siempre me había preguntado por qué tan pocos hombres vivían por un ideal. Ahora supe que muchos, casi todos los hombres, eran capaces de morir por un ideal. Pero tenía que ser un ideal colectivo y transmitido, y no personal y libremente elegido. Esto es interesante porque las guerras, las confrontaciones, los movimientos políticos, las opiniones, no son resultado de un ideal personal, sino colectivo y transmitido, no libremente elegido. Me llama mucho la atención porque cuando se le consulta a la masa, se le consulta a un ideal transmitido, no a un ideal personal. Recientemente en Colombia hemos vivido un plebiscito sobre si termina o no la guerra, y la gente emocionalmente ha respondido por la herencia colectiva y no por el ideal personal. Nadie está enterado ni fue responsable de su respuesta en relación al sí o el no enteramente. Pero el gobierno, tentando el destino y quizás mirando más allá como una oportunidad de una constituyente, de una modificación de la Constitución por intereses personales, somete a la masa la decisión de algo tan importante. En mi opinión, no se debió hacer esa consulta. En mi opinión, no debió primar el ideal colectivo y transmitido sobre el personal y libremente elegido. La siguiente frase es muy interesante también. Se refiere al hecho del odio, la ira, el aniquilamiento. ¿Y cómo esto es una dinámica en los hombres? Habían comprendido que el odio, la ira, el matar y aniquilar, oportuno también para este tema de los resentimientos por un plebiscito que no conocemos, no estaban unidos al objeto de la guerra. Es decir, la hipótesis aquí que plantea Sinclair, sobre todo porque vivía tiempos de guerra, era que comprendió que el odio, la ira, la muerte y la aniquilación no tenían que ver con la guerra. No, el objeto y los objetivos eran completamente casuales. Mire cosa tan interesante. Los sentimientos primarios, hasta los más salvajes, no estaban dirigidos al enemigo. Uno no está enfilado por razones de peso hacia el enemigo. Su acción sangrienta era solo reflejo del interior, del alma dividida, que necesitaba desfragarse, matar, aniquilar y morir para poder nacer. Cuando nos afana matar, cuando nos afana odiar, acuérdense que tiene que ver un poco por la hipótesis del libro, por una disensión con uno mismo. Pero a veces, cuando en la clave desciendo a mi interior, y esta es la última frase del libro, ¿verdad? Cuando a veces en la clave desciendo a mi interior, donde descansan en un oscuro espejo las imágenes del destino, no tengo más que inclinarme sobre el negro espejo para ver mi propia imagen, que ahora se asemeja totalmente a él, mi amigo y guía. Se refería a Demián. Y con esto termina el libro. Entonces, es muy importante entender que en este último capítulo se plantea fundamentalmente la idea de lo colectivo frente a lo individual y la necesidad del individual frente a lo colectivo, la necesidad de decidir por sí mismo y no decidir por la herencia. Es polémico este último capítulo también, un poco por una observación que hizo Julio Cortázar al libro, planteando el hecho de que la cercanía de Sinclair con Demián en el libro
no era más que una retahíla homosexual, ¿verdad?, propuesta por Hermann Hesse. Al final, Sinclair está acostado, pensando mucho en la mamá de Demián. Demián llega, lo visita en la camilla y posa sus labios sobre los labios de Sinclair, o sea, lo besa. Demián besa a Sinclair. Dos hombres besando. Se besan, pero ligeramente los labios tocan a los del otro. Demián le dice: mi mamá te mandó un beso y te lo quise dar yo mismo, ¿verdad? Pareciera una especie de retahíla homosexual. A mi modo de ver es irrelevante ese movimiento gestual en relación a los contenidos del libro, que son mucho más cruciales. A mí particularmente me decepcionó que haya un video en YouTube con el audio de Julio Cortázar acusando esta novela de novela homosexual, solo porque las figuras entre el amor y la pasión entre un hombre y otro, que no necesariamente era erótico, sino más bien intelectual, se plantea en el libro. Creo que se pierde el contenido de un libro que es mucho más valioso y que excede cualquier acusación de orden moral, a pesar de que es un libro moral, ¿verdad? Moral en el sentido de que plantea la necesidad de verse a sí mismo, y esto a la larga es una propuesta en el orden de la valoración, o sea, moral. Pero la moralidad entendida como reproche de lo distinto me parece que es inoportuna en relación al análisis del libro. Con esto finalizamos el texto de Demián de Hermann Hesse, esperando que estos 9 videos de 8 capítulos puedan ser de utilidad para conocer a fondo algunas preguntas que uno se hace en relación a sí mismo. Termino con una pregunta en relación a un fragmento del capítulo anterior, pero que encierra, digamos, el sentido de todo el libro. Si a puerto nunca se llega, ¿qué nos hace persistir en el anhelo? Me enredé aquí. Si a puerto nunca se llega, ¿qué nos hace persistir en el anhelo de atracar para siempre? Atracar no a mano armada, sino que el atracar es la oportunidad que tiene el barco de poner sus amarras en el puerto. Atracó en el puerto. ¿Por qué queremos atracar para siempre? Quedarnos en el puerto si a puerto nunca se llega. ¿Por qué ese afán de estar allí en un solo sitio si nunca se llega al sitio definitivo? Una pregunta para pensar. En adelante vamos a plantear el análisis de otros libros de esta manera. Tenemos en el tintero El Lobo Estepario, que es una segunda obra que es digna de análisis. Vamos a plantear unas discusiones interesantes sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Vamos a analizar también Rayuela de Julio Cortázar. Vamos a observar también Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Vamos también a hacer un análisis del Principito, ¿verdad? Son muchos textos importantes que nos pueden dejar algo. La literatura al servicio de la vida práctica. Ese ha sido el lema de estos videos. La literatura al servicio de la vida práctica. Muchas gracias.